la que me interesa, en este caso la fuente BF1. Luego entonces cualquier otra fuente de voltaje que haya en el circuito, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se desactivan las fuentes cuando trabajamos superposición? Díganme. Se ponen en corto. Ok, perfecto, las de voltaje. ¿Y las de corriente? ¿Qué pasa con ellas? Las de voltaje en cortocircuito y las de corriente en circuito abierto. ¿Ok? Entonces, bueno, pero solamente puedo trabajar con esta fuente de corriente. Esta fuente, como es dependiente, no voy a poder aplicar eso. O sea, aunque es de voltaje, no voy a poder quitarla y sustituirla por un cortocircuito. ¿Sale? O si fuera una fuente de corriente, perdón, tampoco podría eliminarla quitándola de ahí y dejando el par de terminales abiertas. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Fuentes dependientes no se tocan en teorema de superposición. Son inalterables. Solamente puedo ver los efectos de las fuentes ideales o independientes, como sería BF1 o en su caso IF2. ¿Ok? Entonces eso es algo que sí debe de quedar claro. ¿Va? Solamente voy a trabajar con estas dos fuentes. Las dependientes, una, dos, las que hayan, no puedo aplicarles ese concepto de desactivarlas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si aplicamos nuestro primer caso? Donde nuestro primer caso sería, a lo mejor, dejar activa a la fuente de voltaje BF1 y quitar el efecto de la fuente de corriente. Entonces nada más acá hay que tener cuidado de colocar esa nota, ¿no? Las fuentes dependientes, ¿sí?, no pueden desactivarse. Sí, nunca. ¿Okay? Solamente las fuentes independientes. Las fuentes dependientes permanecen activas en el circuito. ¿Ok? Ya nada más teniendo eso, claro, entonces ahora empezaríamos ya lo que es el ejercicio. Pues para este ejercicio, pues básicamente lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Dejar activa la fuente de voltaje y poner en corto a la fuente de corriente. ¿Ok? Entonces nuestro primer caso sería ¿quién? F1 activa y la fuente de corriente desactivada. ¿Vale? Luego entonces, ¿qué va a suceder? Entonces mi circuito con el que yo trabajaría sería básicamente este. ¿Ok? ¿Sí? Chequen que acá, en este nuevo diagrama, la fuente de voltaje es la que está activa
y la fuente de corriente ya fue desactivada. ¿Cómo? Pues como dijeron algunos compañeros, colocándola en circuito abierto. La fuente dependiente se queda, ¿ok? Y se va a tener que trabajar. No podemos quitarla de ahí. Luego entonces, ¿qué sucede? Básicamente el circuito sería este, ¿no? Digo, ya ese es el circuito con lo que estaríamos ya trabajando de manera oficial. ¿Sale? El que está aquí del lado derecho. ¿Ok? Este es como quedaría inicialmente, nada más haciendo la alusión a que aquí está la fuente de corriente o se está desactivando colocando el circuito abierto. Y como quedan dos alambres sin conexión, pues pueden quitarse, ¿no? De ahí para que quede a esto. Este es el circuito con el que ya vamos a trabajar. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo resolver? Entonces, ahora tendremos que resolver este circuito, el que está del lado derecho, ¿sí? Para calcular IO. Esa sería IO en función de BF. Ok. Por ahí algunos compañeros comentan que R1 y R4 están en serie. Ok, podría reducirse. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se podría hacer? Imagínense que ya hicimos el arreglo serie de R1 y R4, como están comentando. Perfecto. Y luego, ¿qué más deberíamos, cómo proseguiríamos? R2 y R5 en paralelo. No. R2 no está en R5 en paralelo. ¿Por qué? Porque hay una fuente de intermedio. Por ahí comentan que R3 y RA, o sea, RA sería el serie de R1 con R4, ¿verdad? Y me dicen que estaría en paralelo con R3, tampoco, porque tengo esta fuente dependiente. O sea, no están R3 y RA en paralelo. Por eso no se puede hacer. Pero bueno. Entonces, hay que tomarse sus 10 segunditos y pensar cómo voy a afrontar el ejercicio. O sea, no está mal visualizar que R1 y R4 estén en serie, está bien. Pero ¿y luego? ¿Después qué sigue? R3 y R2 tampoco están en paralelo. Ya no hay, aparte de esta conexión serie de R1 con R4, lo que sí está en serie sería R2 con R5. No sé si lo alcanzan a ver. R2 con R5 estaría en serie. Se puede desconectar y reacomodar. ¿Qué cosa? O sea, ¿qué se desconectaría? Y ese reacomodar, ¿qué significa? O sea, puedo a lo mejor cambiar esta
pasarlo de este lado. ¿Por qué está en serie? Porque aquí pasa una corriente, ¿no? Por R2. ¿Sale? La corriente que pasa por R2 hacia abajo, ¿sale? ¿Qué sucede? Después acá dobla a la derecha, ¿sí lo ven? Esa misma cantidad de corriente pasa por la fuente de voltaje. Eso significa que R2 está en serie con la fuente. Y esa misma corriente, ¿qué? Pasa por R5. No es poner en corto la fuente, ojo, no, ¿sale? Tampoco, si ponemos en corto la fuente BF1, tampoco queda en paralelo R2 con R5, no quedan en paralelo. ¿Por qué? Porque hay estos dos elementos entre ellos. No, pues cuidado con esos detalles. No. Para que R2 y R5 estuvieran en paralelo, tendrían que estar como R5 tendría que estar hasta acá. Para que no haya, la única conexión serían los alambres entre R2 y R5, o sea, quitando F1 y quitando todo esto, quitando esta fuente con este resistor R3 y colocando un alambre. Si colocamos un alambre aquí, totalmente, ¿sale? Si pusiéramos un alambre acá, así de grueso para que tape los elementos, ¿ok? Y colocamos esto, ¿qué sucede? Ahí sí, si aquí arriba fuera un alambre y acá abajo otro alambre, entonces sí R2 con R5 estarían en paralelo, ¿ok? Pero no lo están. ¿Por qué? Porque primero, no puedo poner en corto a BF1 y tampoco puedo eliminar estos elementos, ¿ok? Pero bueno, R2, R5, lo que podría hacer sería, por ahí lo que comentaban, era a lo mejor sí reacomodar, como comentaron hace ratito, los elementos. Como están en serie, entonces puede ser que este resistor R5 lo puedo colocar aquí, ¿sale? De todas maneras no hay problema. ¿Por qué? Porque la misma corriente que pasó por R2, que pasó por la fuente y que pasa por R5, sería la misma cantidad de corriente que pasa ahora por R2 y ahora antes de pasar por la fuente estaría pasando por R5. Si R5 lo colocara yo aquí, ¿sale? Donde está el cursor, donde estoy haciendo círculos, ¿sale? Ok, pero bueno, ¿qué es lo que va a suceder entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué más puedo hacer? A ver, díganme. Imagínense que ya hicimos R1 con R4 y le llamamos RA. Ya hicimos R2 con R5 y le llamamos RB. Pues ya no está esta resistencia, nada más hay una aquí llamada RB. Pero, ¿qué más? ¿El problema cuál es? ¿Cómo resuelvo el circuito? ¿Podría aplicar un divisor de corriente o de voltaje? Díganme, ya de lo que hemos platicado en las sesiones anteriores. ¿Se puede aplicar un divisor? Por ahí dice que aún no. Ok. ¿Podríamos hacer otro tipo de reducción? Entonces, como en ejemplos anteriores que tuvimos que hacer reducción serie, paralelo, así, para llegar a un circuito en el cual ya me permitiera aplicar los divisores. ¿Ok?
¿Qué otra reducción podría ser? No, RA y RB no estarían en paralelo. Tampoco. Ni paralelo ni serie. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Ese es el problema de ese circuito. Ya no puedo resolverlo tan simple por reducciones series paralelos. Nodos, exacto, o mallas, cualquiera de las dos. No, sí, pues para eso era, ¿sale? Que tengan cuidado de eso. Los dos ejercicios anteriores fueron bastante sencillos porque con técnicas simples de circuitos, donde hablamos o decimos que son técnicas simples, si hacemos alusión a aplicar un divisor de corriente, un divisor de voltaje y reducciones series paralelos, ¿ok? Ley de Ohm, ¿sale? Pues cuando usamos esas técnicas o esos conceptos, por decirlo de alguna manera, es cuando precisamente decimos que estamos usando técnicas básicas o técnicas simples de circuitos. Sin embargo, este circuito ya no se puede trabajar así, ¿ok? Lo único que queda, ¿qué es? Como por ahí comentó Sayuri, irnos a un método más general. ¿Cuál sería el siguiente método más general? A lo mejor aplicar leyes de Kirchhoff conjuntamente, la ley de voltajes de Kirchhoff con la ley de corrientes también de Kirchhoff. Pero ven que comentamos y hemos dicho en varias ocasiones que aunque es un método general y es la base de toda la teoría de circuitos, el método es algo engorroso o bastante laborioso como tal, ¿sale? Y por eso se generaron dos versiones o dos variantes de ellas. Una ya lo comentó Sayuri, método de nodos. El otro es el método de mallas, ¿sale? Entonces, eso es lo que deben de visualizar a la hora que se necesita resolver un circuito eléctrico. Primero visualizamos el circuito y mentalmente tratemos de ver qué reducciones puedo hacer. Si veo que hay varias reducciones que lo simplifiquen, perfecto, me voy sobre esa técnica. ¿Sale? Pero ya veo que R1 con R4 está en serie, que R2 con R5 está en serie, perfecto. Pues uno así parecido para el examen comenta que quiere el señor Jorge. Pues bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, ok, no queda de otra que ¿qué? Tengo que aplicar mallas o nodos, no me queda de otra. Entonces ahora la pregunta, si voy a usar mallas y nodos, ¿vale la pena hacer estas dos reducciones? Cuestión de enfoques. Para mí en lo personal, si voy a usar mallas y nodos, no le veo mucha razón a hacer estas dos reducciones. ¿Sale? O sea, ¿para qué sustituyo R1 con R4 por RA si de cierta forma no me ayuda en demasía? No sé si lo ven. O sea, ¿cuándo me ayudaría? ¿Cuándo sí me ayudaría el hacer una simplificación? Chequen. El circuito este que tenemos. ¿Qué pasa con este circuito? Si voy a usar mallas y nodos,
Ahora lo que tendría yo que checar nada más, tener cuidado con eso es de quién. Por ahí me comentaron que usáramos nodos. Si fueran nodos, ¿qué sucede? ¿De cuántos nodos estaríamos hablando? Díganme. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente. 6 nodos. ¿Ok? Así como está el circuito, 6 nodos. Si voy a usar nodos, a lo mejor ahí sí me convendría ¿quién? Hacer esta reducción serie de R1 con R4. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esta reducción, elimino automáticamente este nodo. Entonces ahora imagínense que aquí no hay nada. Ahora tenemos acá una línea así. ¿Sale? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Podría reducir R2 y R5 en serie para eliminar esta a lo mejor. Vamos a pensar que eliminamos esta. ¿Sale? Ya no está R5 aquí. Nada más queda una RB. Ahora sí, como ustedes me estaban diciendo al inicio. Esta ya no es R4, es RA y esta es RB. ¿Cuántos nodos tendríamos? 1, 2, 3, 4. Ahí sí. Serían 4 nodos. ¿Ok? Entonces chequen. Por eso hay que primero como que detenerse un poquito a pensar y hacer un análisis rápido de qué técnica puedo usar. ¿Sale? Y no hacer la reducción serie paralelo a diestra y siniestra. O sea, ¿sale? Porque a lo mejor en vez de ahorrar tiempo, les consume más tiempo. ¿Sale? Y para cuestiones de examen, pues obviamente el tiempo es apremiante. ¿Sale? Entonces, tener cuidado con esos detalles. Sin embargo, por ahí otros compañeros precisamente están comentando eso. ¿Cuántas mallas son? 2 nada más, sin reducir nada. Entonces, yo creo que prefiero usar mallas en vez de nodos para este caso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendremos que hacer. ¿Sale? Simplemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver por mallas. ¿Sí? Entonces, simplemente para mallas, ¿qué tenemos que hacer? Primero, asignar, ¿no?, los sentidos para las corrientes de malla. Asigné ahí con mi pulso feo este sentido, ¿sale? Para esta malla. Chequen que estoy colocando el mismo sentido de la corriente que el ejercicio me está pidiendo, ¿sale? La hago coincidir, ¿sale? ¿Ok? Nada más por gusto, ¿sale? No por otra cosa. Y de igual forma también voy a pensar en otra malla aquí. ¿Ok? Yo coloqué el sentido de ambas mallas igual. ¿Por qué? ¿O qué beneficio me da eso? ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la ventaja al aplicar método de mallas de yo colocar el mismo sentido? Sí, profe, que todos son negativos excepto J1, J2 y J3.
Y J2, bueno, en ese caso J1 y J2. Casi, pero no. Casi, casi. ¿Son las Jotas o son las Rs? Tiene mucho que lo vimos, pero unos son Sí, ¿no? negativos. ¿Cuánto? Tiene demasiado, ¿no? Ok, el detalle, ¿cuál es? Acuérdense que en mayas, el poner el mismo sentido, ¿qué es lo que determina? Que cuando aplicamos nuestra plantilla, ¿qué va a suceder? No afecta a las corrientes, porque eso va a depender del circuito, ¿no? Más bien es sobre las resistencias, si es la resistencia propia o la resistencia mutua. Si recuerdan lo de la famosa plantilla, ¿no? Que estuvimos trabajando, decíamos que una ventaja de colocar el mismo sentido a las corrientes de malla era básicamente ¿por qué? Porque independientemente del sentido, las resistencias propias de malla, todas siempre son ¿qué? Todas son positivas, ¿ok? Pero que las corrientes mutuas son aquellas que pueden tener valor positivo o negativo y que ese valor más o menos iba a depender precisamente del sentido de la corriente de malla sobre el elemento que yo deseaba, ¿ok? Al colocar el mismo sentido, ahora sí, como dice el compañero Sebastián, ¿qué es lo que pasa? Yo aseguro que todas las resistencias mutuas, todas van a ser como negativas, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿sale? ¿Ok? Esa es la idea, nada más. Okay. Entonces, nada más cuidado con esos detalles, ¿no? De quién realmente, cuándo es realmente negativo. Pero bueno. Y entonces, si aplicamos el método de mallas, entonces aquí, ¿cómo quedaría? Aquí estoy colocando a J1 y aquí estamos colocando a J2. Aquí. Entonces, ahí, ¿cómo quedaría? ¿Se acuerdan de la plantilla cómo queda? Entonces, aplicando el método de mallas, ¿sí? Nuestra plantilla, ¿cómo era? Si recuerdan, era R11 por J1. En este caso, como son dos mallas nada más del circuito, sería menos R12 por J2, ¿no? Y esto es igual a ¿quién? Era igual a una sumatoria, ¿no? A la sumatoria. Del voltaje. ¿A la sumatoria de quién? De los voltajes, ¿no? De los voltajes de las fuentes, ¿sí o no? Que estuvieran en el circuito. Y eso era para la malla 1, ¿no? ¿Sale? Entonces, para la malla 1 tenemos esto. ¿Sí? Para la malla 2, pues básicamente la ecuación ahora cambia un poquito porque ahora es menos R21 por J1, ahora es más R22 por J2 igual a la suma de las fuentes, ¿no? ¿Sí o no? De los voltajes de las fuentes, ¿ok? Entonces, para nuestro circuito, para este circuito, ¿cómo quedarían las ecuaciones entonces? Digan.
¿Cómo quedarían nuestras ecuaciones para este circuito? R2 más R5 por J1. R2 más R5, ¿por quién? J1. Solamente R11, ¿sale? La resistencia propia de la malla 1, ¿verdad? Y es igual a la suma de todos los resistores que forman parte de esa malla. Entonces, ¿quién es la malla 1? ¿Quién es la malla 1? R2, R5 y R3. Exacto. Entonces, R11 sería la suma de R2 más R3 más R5. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, para este circuito, pues básicamente lo que tenemos que es. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Sería R2 más R3 más R5. Todo eso multiplicado por J1. Luego, menos, ¿para quién es R12? Es la resistencia mutua entre las mallas 1 y 2, ¿verdad? Entonces, malla 1 y malla 2, ¿sale? ¿Quién es? ¿Qué elementos están compartidos? Forman parte de malla 1, pero también están siendo parte de malla 4, de malla 2, perdón. Exacto, R3, ¿sale? Y ya sé que por los sentidos que yo adopté al inicio de las corrientes de malla, su valor aquí va a aparecer negativo. Entonces acá sería menos R3 por J2. ¿Y esto es igual a cuánto? El método de mallas establece que esto es igual a la suma de los voltajes de todas las fuentes que estén en esa malla. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Malla 1 es esta mallita inferior de este circuito, ¿no? De la derecha. Entonces voy a sumar los voltajes de todas las fuentes que estén ahí presentes. ¿Ok? Entonces, ¿ahí qué pasa? Díganme ahora. ¿A qué es igual? Es igual a 20 volt. A 20 más 5 de ojo. Ok, perfecto. O sea, ¿pero es 20 positivo? No, negativo. Negativo, ¿por qué? Por el sentido de que está dando voltaje. Exacto. Esta fuente BF1, si se dan cuenta, ¿cuál es el sentido de la corriente? ¿Hacia dónde da sentido la corriente? De menos a más. ¿Ok? Entonces, este es el sentido de la corriente. ¿Ok? Y entonces, si se dan cuenta, esta fuente de voltaje da corriente en sentido contrario al sentido que yo asigné para la corriente de esa malla. Entonces, por eso sería menos BF1. ¿Sale? Entonces acá sería menos BF1. Pero además, en esta misma malla vemos otra fuente, ¿no? Es una fuente dependiente. Y esta fuente dependiente, por los sentidos que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí. Lado izquierdo menos del lado derecho. Entonces, su corriente Es igual es a básicamente de menos a más, ¿ok? Así. ¿Cómo es el sentido de la corriente que produce esta fuente dependiente BF3 con respecto a la corriente de malla, de su malla? ¿Es el mismo sentido o es sí, diferente? no, igual. Es igual. Entonces, por eso este sí va a ser positivo. Entonces, acá sería menos BF1 e inicialmente sería más
más BF3, ¿ok? ¿Vale? Ya haciendo las sustituciones numéricas, pues obviamente estaríamos hablando de ¿quién? R2 más R3 más R5 sería ¿quién? 5 más 1, 6, más 4, 10, ¿no? Entonces 10 por J1 menos R3. R3 vale 1. 1 por J2, pues es J2, ¿no? Y esto es igual a, ¿cuánto vale la fuente BF1? 20 volts. Entonces acá sería menos 20. Más el valor de la fuente BF3, el valor de su voltaje. Ah, pero me doy cuenta que esta fuente BF3 es una fuente dependiente. Luego entonces, ¿cuánto valor en voltaje produce? 5 por IO. 5 veces IO, exactamente. Entonces aquí tendríamos que poner 5 veces por IO. ¿Vale? Así quedaría. ¿Sí? Esta es la primera ecuación que sale. ¿Va? Pero aquí, ¿cuál es el problema? ¿Qué Tenemos problema muchas tenemos? incógnitas. ¿Mande? Tenemos muchas incógnitas. Ok. Inicialmente es un sistema o es un circuito con 2 mallas. Luego entonces nos tiene que dar un sistema como este, ¿no? De 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? ¿Cuáles son las incógnitas por default del método de mallas? Ah, pues es J1 y J2, las corrientes de malla que circulan por dicho circuito. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, entonces acá tengo mi ecuación, pero tengo una incógnita extra que viene siendo ¿quién? IO. Y lo voy a poner en negritas. ¿Sale? Esta IO. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces del método de mallas yo tendría nada más 2 ecuaciones, pero no con 2 incógnitas. No tendría mi sistema consistente que implicaría una solución única a dicho sistema. Tendría un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, por lo pronto lo dejo ahí, ¿ok? Y nos vamos hacia la siguiente ecuación, ¿sale? Esta ecuación, ¿ok? A ver qué resulta. Y bueno, pues acá qué ocurre. Esta vendría siendo, voy a poner la ecuación 1. Esta vendría siendo la ecuación 2, ¿ok? Como tal. Entonces acá estaría quedando la ecuación 3, ¿no? Desde la ecuación 1 llegamos a esto. ¿Ok? Ahora de la ecuación 2, ¿ahora qué quedaría? De la ecuación 2, ¿ahora qué tenemos? Menos J2. Ahora tendríamos, ¿quién? Nuestra ecuación había sido, ¿quién? Menos R21, ¿no? Menos R21, ya habíamos dicho que era R3, ¿no? Entonces, primero sería menos R3 por J1 más, ¿quién es R22? De la ecuación 2, es la resistencia propia de la malla 2, de toda esta malla.
Entonces es igual a la suma de todos los resistores que conforman dicha malla. Nos damos cuenta que en la malla 2, ¿quién está? R4, R1 y R3, ¿ok? Y entonces, aquí básicamente lo que tendríamos que escribir sería R1 más R3 más R4, ¿verdad? Creo. R1, R3, R4, todo eso multiplicado por J2. Y eso es igual a ¿cuánto? De nueva cuenta dice que la suma de todos los voltajes de las fuentes que estén en dicha malla. En la malla 2, ¿cuántas fuentes tengo? ¿Cuántas fuentes hay en esta mallita 2? Solo una. Solo una, la fuente dependiente. Entonces, pero su corriente, de igual forma, ¿qué sucede? Es contrario, ¿no? A J2. Entonces ahora aquí tendría que escribir yo menos BF3. ¿Vale? Haciendo ya las sustituciones numéricas como tal. Tendría aquí. Habíamos dicho que R1, R3, perdón, vale 1. Entonces sería menos J1 más. Y si sumamos los tres resistores, 3 más 1, 4, más 2, 6, ¿no? Más 6J2. Eso es igual a menos BF3. Pero ¿cuál es el valor de esta fuente BF3? Ya habíamos dicho también que era 5 veces IO. Entonces menos 5 veces IO. ¿Okay? Y otra vez aquí aparece esta. ¿Ok? Esta vendría siendo la ecuación 4, ¿no? Para llevar un orden nada más. ¿Ok? Hasta ahí, dudas, preguntas. ¿Ya recordaron el método de mallas? Ya lo estamos aplicando, que fue lo que ya habíamos comentado desde tiempo atrás, ¿no? Ya platicamos los métodos de manera individual y ahora lo que estamos haciendo es aplicarlos. ¿Dudas, preguntas de cómo llegamos? Díganme, coméntenme, por favor. No, ok. Por el momento no, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora, ¿cuál es el detalle? Lo que dijimos hace ratito, ¿no? El método de mallas aquí ya acabó, ¿ok? Esto fue la aplicación del método de mallas. Ya lo tengo. Y generó el sistema de ecuaciones dadas por las ecuaciones 3 y 4. Pero no puede ser resuelto todavía porque nos falta una ecuación o una relación en donde intervenga yo. ¿Vale? Entonces hay que buscar ahora esa relación en dónde, en el circuito. Entonces, ¿qué relación ven para esta corriente IO? Díganme. Pues usted siempre nos dijo que cuando cuando hubiera una fuente que causara problemas, la misma fuente nos daría la respuesta. Ok, perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál sería esa respuesta que establece el método? No yo. ¿Vale? Entonces, ¿ahí qué sucede? Entonces, ¿quién es IO? ¿Cómo calcularían IO? O sea, acuérdense lo que siempre hemos dicho. Cuando tengo variables extras, me debo de ir un paso más hacia adelante, ¿sale? Hacia el futuro. ¿Qué pasaría si yo ya hago la suposición que ya pude resolver el circuito, ¿ok? Ya resolví el sistema de ecuaciones y ya tengo los valores de J1 y J2.
y yo quiero calcular IO precisamente, ¿sale? Entonces, si nos adelantamos hasta ese punto, ¿sale? Aunque todavía no lo hemos resuelto, pues, pero esa es la idea de pensar para poder encontrar esa relación. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que ya logramos resolver el sistema de ecuaciones, ¿ok? Y ahora lo que tengo que hacer es calcular IO. ¿Cómo calcularían IO? Si ya conocen cuánto vale J1 y cuánto vale J2. Este circuito. El señor Brandon dice que es la corriente de malla. Despejando, ok. ¿No sería J1 menos J2? IO. ¿Dónde está IO en este circuito? ¿Sobre qué elemento resistor pasa IO? Sobre R2, exacto, perfecto. Entonces, IO pasa sobre R2, ¿están de acuerdo? Según el sentido que está aquí en la figurita, va de arriba hacia abajo. ¿Y qué corriente de malla pasa sobre R2? Presente como comenta Sebastián. ¿Qué corriente de malla pasa? J1, exacto. ¿Sale? ¿Y J1 cómo pasa? ¿En qué sentido? ¿Hacia abajo o hacia arriba? En el mismo sentido que yo, exacto, hacia abajo. Cheque, entonces eso es lo que tienen que checar. Entonces aquí ya encontraron una relación para IO. ¿Cuál es? IO es igual a J1, exacto, como escribió el compañero Rodrigo. Entonces diríamos que además del circuito, ¿qué es lo que se observa? Precisamente lo que me acaban de comentar, ¿no? Que IO es igual a ¿quién? A J1. ¿Sale? Entonces sería la ecuación 5 por llevar un orden. ¿Ok? Entonces, ¿qué haremos? Si sustituimos IO igual a J1 en ecuación 3 y 4, si se dan cuenta, eliminamos a esa variable IO. Y entonces nos va a seguir quedando la ecuación 3 y 4, pero ya solamente en función de las corrientes de malla originales. J1 y J2. Entonces ya tengo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sale? Entonces diríamos que sustituyendo ¿sí? ¿Cómo quedaría? Entonces lógicamente esta sería ¿quién? Bueno, menos 5 veces de J1, ¿vale? Ecuación 6. Y de la 4